Un guerrero apache se quitó la vida creyendo que salvaría a los suyos, pero el enemigo ya había decidido destruirlo todo. Lo hizo por amor, por lealtad, por un sueño que aún ardía en los ojos de su hija y en el temblor silencioso de los más viejos. Frente al enemigo, este guerrero apache no pidió clemencia, no suplicó venganza, ni mostró miedo. Sabía que no habría victoria posible, pero también sabía que, si entregaba su vida de forma voluntaria, quizás les darían una oportunidad, una tregua, una promesa de paz. Así que alzó la mirada al cielo del amanecer, se despojó de sus armas y se ofreció como pago por la vida de su gente. Lo que ocurrió después, partió el alma del viento. El enemigo tomó su sacrificio, tomó su cuerpo, pero no tuvo piedad. La tribu fue arrasada igual, sin explicación, sin remordimiento, sin honor. Y entonces, lo que parecía el final, se convirtió en el principio de algo más grande, una niña escondida entre las sombras, un anciano que susurró la verdad al fuego, y un gesto de amor que sobrevivió a las cenizas. ¿De qué sirve entregar el alma si quienes reciben el regalo no tienen corazón? ¿Cómo pueden hacer esperanza de tanta injusticia? Esta es la historia de un hombre que creyó hasta el último aliento en el poder de la bondad. Un guerrero que, aun sabiendo que el mundo podía fallarle, eligió dar lo mejor de sí mismo. Porque hay gestos que, aunque parezcan en vano, siembran un eco que dura más que cualquier batalla. En esta historia no hay héroes invencibles, ni finales fáciles. Hay humanidad, dolor, valentía, y una promesa que sobrevivió al humo. Escucharla es un acto de respeto. Sentirla es un acto de amor. Porque cuando la injusticia golpea con más fuerza, el alma de los verdaderos guerreros no desaparece, se transforma. Y tú estás a punto de descubrir cómo. Si tú también sientes que en este mundo hace falta más compasión, más verdad y más abrazos que no pidan nada a cambio, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que no solo se oyen, se sienten. Historias que nos recuerdan que todos merecemos ser defendidos, incluso cuando el mundo parezca olvidarnos. Quédate conmigo hasta el final, porque solo entonces sabrás lo que aquella niña vio al volver la cabeza por última vez. Y entenderás por qué su memoria nunca dejó de caminar junto al espíritu del guerrero. Antes de que los caballos del enemigo mancharan la llanura con su paso, antes de que el cielo ardiera con humo y gritos, hubo un tiempo en que el valle respiraba en paz. Era una tierra de piedra roja y cielo ancho, donde el sol se dormía sobre los hombros de las montañas y el viento cantaba a través de los álamos como un anciano que recuerda. Allí nació Tawa, que en la lengua de los suyos significaba el que escucha el trueno. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero su mirada tenía la calma del agua profunda y su voz, cuando hablaba, parecía arrastrar la verdad desde el fondo de la tierra. Desde joven, Tawa había comprendido algo que muchos olvidaban al crecer, que el valor no siempre se muestra con gritos ni con sangre, y que proteger también significa, a veces, quedarse solo. Aprendió a leer el movimiento de las nubes, a interpretar los rastros en la arena, a esperar con paciencia. Su padre, que había muerto cuando él tenía apenas 8 inviernos, le dejó una enseñanza que nunca olvidó: escucha la tierra antes de hablarle. Ella siempre sabe lo que viene. Y así vivía Tawa, con los pies firmes sobre la tierra y el alma atenta al cielo. No era un líder ruidoso. Su autoridad venía del ejemplo, no del mandato. Los ancianos le respetaban porque no interrumpía su silencio, y los niños le seguían porque sabían que con él no habría miedo. Muchos en la tribu pensaban que su mayor virtud era la valentía, pero quienes le conocían de cerca sabían que lo más grande en él era la ternura. Una ternura firme, como la raíz de un viejo árbol, que no se muestra con caricias sino con presencia. Tawa estaba, siempre. Cuando un niño enfermaba, cuando faltaba casa, cuando el frío llegaba antes de tiempo, allí estaba él, sin pedir reconocimiento, sin buscar recompensa.
Pero fue una niña la que cambió su forma de mirar el mundo. La encontraron sola, a la orilla del río, con las ropas desgarradas y una herida en la frente. Nadie supo nunca de dónde venía, ni quién era su familia. Tenía los ojos grandes, negros como la noche cerrada, y se aferraba a una muñeca de trapo como si fuera lo único que le quedaba. El chamán quiso dejarla en manos del viento, como hacían a veces con los niños sin nombre. Pero Tawa habló, por primera vez en mucho tiempo, delante de todos. Si la tierra la trajo hasta aquí, entonces la tierra la quiere con nosotros. Y así, sin más palabras, la niña se quedó. La llamó Naine, que en su lengua significaba la que camina entre los sueños. Porque eso parecía al principio, un pequeño espectro de ojos tristes que apenas hablaba y que pasaba los días observando las nubes. Pero poco a poco, algo en su interior comenzó a despertar. Fue Tawa quien le enseñó a trenzar la hierba del río, a reconocer el canto del búho, a distinguir el bien del mal en los silencios de la noche. No hablaban mucho, pero entre ellos había una comprensión antigua, como si sus almas se hubieran encontrado antes, en otro tiempo. Para Tawa, Naine fue como un espejo inesperado. En su inocencia rota, vio su propia soledad. En su risa, cuando volvió, encontró algo que creía perdido. Y sin buscarlo, se convirtió en su protector, no por obligación, sino por amor. No un amor de sangre ni de origen, sino ese amor profundo que nace cuando dos almas heridas reconocen el dolor del otro y deciden caminar juntas. El valle volvió a florecer durante algunos ciclos. El maíz creció alto, las lluvias llegaron cuando debían, y los bisontes cruzaban la llanura sin miedo. Pero en el corazón de Tawa, algo comenzaba a moverse. Una sombra. Una advertencia que no venía de los ojos ni de los oídos, sino de esa parte del alma que sólo los antiguos sabían escuchar. Los sueños se volvieron inquietos. El trueno no sonaba igual. Y un día, al tocar la tierra con la palma de la mano, sintió un temblor que no venía de debajo, sino de lejos. Los centinelas empezaron a ver columnas de humo en el horizonte. Primero lejanas, luego más cerca. Los rumores decían que una tropa venía barriendo aldeas, buscando oro, tierras, obediencia. No hablaban el mismo idioma. No creían en la misma ley. Y no querían pactos. Tawa no sintió miedo por él. Sintió miedo por los suyos. Por los ancianos que ya no podían correr. Por los niños que aún no sabían esconderse. Por Naine, que apenas comenzaba a reír de nuevo. Durante noches enteras, caminó en círculos alrededor del fuego sagrado. No buscaba una estrategia. Buscaba una señal. Y fue entonces cuando el viento cambió. Dejó de susurrar y empezó a gemir. Como si la misma tierra supiera lo que venía. Tawa entendió que no habría defensa suficiente. No esta vez. No contra esa oscuridad que avanzaba sin nombre. Y fue entonces cuando la decisión comenzó a tomar forma dentro de él, como una raíz que busca agua bajo la piedra. Si una vida debía pagarse para salvar 100, que fuera la suya. Si alguien debía enfrentar al enemigo, que fuera él. No como guerrero, sino como ofrenda. No con odio, sino con dignidad. Así comenzó el último ciclo del hombre que escuchaba el trueno. Aún nadie lo sabía, pero la tierra ya había empezado a guardar silencio. La noche en que Tawa decidió entregar su vida, el cielo estaba limpio. No había luna, pero las estrellas brillaban con una claridad que dolía en los ojos. El aire olía a sabina y ceniza, y el viento que cruzaba el valle parecía andar con pasos lentos, como si también presintiera lo que estaba por suceder. Tawa se sentó junto al fuego central del campamento, donde tantas veces había escuchado las historias de los mayores, las canciones de los espíritus, los silencios del dolor compartido. Frente a él, las brasas ardían despacio, como si tuvieran miedo de apagarse. No había nadie más en ese momento. Solo él,
el fuego y la memoria. A su lado descansaba la lanza de su padre. Una lanza que había llevado en cada batalla, que no se había manchado con sangre sin necesidad, que conocía el equilibrio entre la defensa y la rendición. Tawá la acarició con la yema de los dedos, no como un guerrero que revisa su arma, sino como un hijo que despide una herencia. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que, ante ciertos enemigos, solo el acto más inesperado podía detener el ciclo de muerte. Y ese acto, en su corazón, no era la guerra. Era el sacrificio. Durante generaciones, los suyos habían aprendido que el valor se mide de muchas formas, en la caza, en el canto, en el cuidado de los otros. Pero había una forma más antigua, casi olvidada, que los sabios aún respetaban en susurros, la entrega voluntaria. No una rendición cobarde, no un suicidio de desesperación, sino una ofrenda ritual de vida. Una forma de decirle al enemigo, tómame y deja vivir a los que aún pueden sembrar. Y eso era lo que Tawá planeaba. No lo comentó con los ancianos, ni con el chamán, ni con los guerreros jóvenes que todavía creían en la resistencia. Solo lo compartió con el fuego, porque solo el fuego sabía guardar secretos sin juzgar. Pero hubo alguien más que lo supo. Naine. La niña que él había acogido, la que ahora ya no era tan niña, lo observaba desde lejos, sentada en la sombra del toldo de cuero donde dormía. Sus ojos oscuros, que tanto habían aprendido a mirar sin ser vistos, entendieron lo que otros no podían imaginar. No hizo preguntas. No se acercó esa noche. Pero a la mañana siguiente, cuando Tawá salió a buscar agua en el arroyo cercano, la encontró esperándolo, con una pequeña piedra blanca entre las manos. Se la entregó en silencio. Era la misma piedra que ella había escondido cuando llegó por primera vez a la tribu. Para ella, esa piedra era su corazón, su hogar, su recuerdo más puro. Y ahora, se la daba a él. Porque de algún modo, también ella había comprendido que la despedida ya estaba en marcha. Tawá guardó la piedra en un saquito de cuero, junto a una pluma de águila y un pequeño trozo de madera quemada del primer fuego que había encendido con Naine. No necesitaba más. Ese era su legado. Esos eran los símbolos que hablarían de su alma cuando su cuerpo ya no pudiera hacerlo. Luego, se vistió con su manto ceremonial. No con las ropas de guerra, sino con las que se usaban en los ritos de paso, al nacer, al convertirse en hombre, al partir hacia el más allá. Y así, sin proclamas ni despedidas, caminó hacia el este, donde sabían que el enemigo había acampado junto al viejo cañón. El trayecto duró un día y una noche. Caminó sin apresurarse, con los pies firmes y la mirada clara. A veces se detenía para escuchar el canto de los coyotes, otras para beber el rocío que quedaba en las hojas bajas. No llevaba comida. No llevaba miedo. Solo llevaba una intención, salvar a su gente. Cuando llegó al borde del cañón, los encontró. Eran muchos. Armados, sucios, ruidosos. Hombres que miraban la tierra como si fuera una cosa muerta, una posesión más. Algunos tenían collares de oro, otros cicatrices en el alma que se les notaban en la manera de reír. Lo vieron acercarse y al principio alzaron las armas. Pero Tawá no corrió ni alzó la voz. Solo alzó las manos. Desarmado. Sereno. Les habló en su idioma, sabiendo que quizás no entenderían las palabras, pero sí el gesto. Les mostró la piedra blanca. Les mostró la pluma. Luego, con la lanza de su padre clavada en el suelo, se arrodilló frente a ellos. No como un esclavo, sino como un hombre libre que entrega su vida por elección, no por miedo. Algunos soldados rieron. Otros se quedaron quietos. Y uno de ellos, quizás el capitán, se acercó con desconfianza. Le preguntó algo, pero Tawá no respondió. Solo señaló el horizonte, hacia donde vivía su tribu. Y luego se golpeó el pecho, una sola vez, con la palma abierta.
No dijo más. El silencio que siguió fue largo, tenso. Parecía que la tierra contenía la respiración. Luego, el capitán asintió. Hizo un gesto a sus hombres. Y entonces, Tawá cerró los ojos. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Algunos dicen que lo ejecutaron en ese instante, sin ceremonia. Otros que él mismo se quitó la vida con un pequeño cuchillo escondido en su túnica, antes de que pudieran tocarlo. Hay quienes afirman que cantó una última canción. Pero lo cierto es que su cuerpo nunca volvió. Y el viento, esa noche, aulló como nunca antes. Mientras tanto, en el valle, Naine despertó sobresaltada. Dijo que lo había visto. De pie, sobre una montaña, con el rostro pintado de rojo y azul, mirando hacia el campamento con una tristeza infinita. Y en sus manos, sostenía la piedra blanca. Creyeron que todo había terminado, que el gesto de Tawá cambiaría el destino. Pero la historia no siempre respeta el sacrificio. Y el enemigo ya había decidido desde antes qué iba a hacer. Durante un día entero, el campamento guardó un silencio espeso. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero el regreso de uno de los centinelas confirmó lo que ya se presentía. Tawá había llegado hasta los invasores, había ofrecido su vida, y se la habían llevado. El viejo chamán caminó hasta el centro del círculo de piedras y se arrodilló en señal de respeto. Algunos hombres jóvenes apretaron los dientes con rabia. Las mujeres lloraban en voz baja, y los niños se abrazaban a sus madres como si sintieran que algo antiguo y fuerte se había quebrado. Solo Naine permanecía de pie, con la mirada perdida en la línea del horizonte, donde las montañas parecían inclinarse levemente hacia el este. No dijo una sola palabra, pero dentro de ella, el eco del gesto de Tawá crecía como un árbol de fuego. La tribu esperó. Un día, dos, y luego, al amanecer del tercero, el suelo tembló. No como lo hace la tierra en su lenguaje de ciclos y estaciones, sino como lo hace cuando es pisoteada sin respeto. Se acercaban. Venían no con cantos ni banderas blancas, sino con fuego, rifles y hombres montados que gritaban en un idioma sin alma. No hubo aviso. No hubo negociación. Los que vigilaban en las colinas apenas tuvieron tiempo de alertar al resto antes de que el humo empezara a envolverlo todo. La promesa que Tawá había imaginado, esa tregua nacida del sacrificio, ese pacto de compasión, nunca existió. El enemigo había aceptado su entrega como se acepta una moneda sin valor, solo para continuar con su plan original: arrasar, borrar, tomar. Como si nada en la vida de aquel hombre, ni su historia ni su dolor, tuviera importancia. Entraron al campamento disparando. Las tiendas ardieron con rapidez. El polvo del suelo se mezcló con gritos, lágrimas y el sonido seco de la destrucción. Muchos murieron defendiendo a sus hijos. Otros corrieron hacia las cuevas cercanas. Algunos lograron esconderse entre las rocas. Naine no huyó. Se quedó inmóvil entre los restos del fuego sagrado, la piedra blanca apretada contra su pecho. Un anciano la arrastró con fuerza hasta el borde del barranco cuando el peligro se acercó demasiado. Allí se ocultaron, cubiertos de ramas y tierra, mientras el mundo que conocían era devorado por la violencia. Desde su escondite, Naine vio cómo derribaban la tienda de curación, cómo pisoteaban los collares ceremoniales, cómo rompían los tambores del consejo como si fueran simples objetos sin espíritu. Pero lo que más le dolió fue ver cómo ignoraban la tumba de los niños pequeños, escarbando incluso allí, como si ni la muerte mereciera respeto. Cuando al fin el humo empezó a disiparse, el silencio fue aún más insoportable que el estruendo. No era un silencio de paz, sino de ausencia, de vacío, de algo que se ha roto de tal manera que ya no sabe cómo volver a ser. Los invasores se marcharon sin prisa, dejando atrás el eco de su destrucción. No se llevaron prisioneros. No se quedaron a ocupar el territorio.
Solo destruyeron y se fueron, como si su único propósito hubiera sido borrar la dignidad de los que allí vivían. La estrategia no había sido militar. Había sido simbólica, eliminar el alma del pueblo, no solo su cuerpo. Cuando Naine salió de su escondite, su piel estaba manchada de tierra, sus pies cubiertos de espinas, pero sus ojos ya no eran los de una niña. Caminó entre los restos sin llorar, sin hablar. Se detuvo en el lugar donde solía estar la tienda de Tawa. Allí, entre las cenizas, encontró el saquito de cuero que él siempre llevaba. Dentro, la pluma del águila seguía intacta. La piedra blanca también. El trozo de madera del primer fuego, sin embargo, estaba partido en dos. Lo recogió todo con manos temblorosas, y luego se sentó sobre una roca. Nadie se atrevió a interrumpirla. Los pocos que sobrevivieron comenzaron a reunirse, poco a poco, entre los árboles. Los ancianos heridos, las mujeres que habían logrado proteger a sus hijos, un par de guerreros con heridas mal cerradas. Eran menos de la mitad. El chamán, con la voz quebrada, comenzó a entonar un canto de despedida, no solo para Tawa, sino para todos los que ya no estaban. Pero Naine no se unió al canto. En su corazón algo se estaba formando, no venganza ni odio, sino una certeza. La certeza de que la historia de Tawa no podía terminar allí, que su gesto, por más ignorado que hubiera sido, no debía quedar en el olvido. Esa noche, mientras el viento soplaba con un sonido hueco, Naine caminó hasta lo alto de la colina que daba al este, donde el sol solía salir más temprano. Se sentó allí, con la piedra blanca en una mano y la pluma en la otra. No rezó. No pidió nada. Solo escuchó. Y lo que escuchó fue el murmullo de la tierra. Le hablaba como le hablaba a Tawa. Le hablaba en un idioma sin palabras, hecho de vibraciones, de intuiciones, de antiguos hilos invisibles. Allí, entre cielo y suelo, entendió que lo que él había hecho no era un fracaso. Era una semilla. Porque aunque el enemigo había destruido el cuerpo del campamento, no podía destruir su espíritu. Porque mientras alguien recordara, mientras alguien contara lo que había pasado, el gesto de Tawa seguiría viviendo. Naine no tenía armas. No tenía fuerza. Pero tenía memoria. Y con eso, decidió, comenzaría de nuevo. A su modo. A su ritmo. Sin prisa. Como crecen los árboles que han sido cortados y vuelven a brotar, tercos, pacientes, sabios. Así, entre las ruinas, comenzó una nueva historia. Una historia tejida no desde la victoria, sino desde la fidelidad. Desde la ternura. Desde ese lugar silencioso donde nace la esperanza después del dolor. Porque, a veces, el mayor acto de resistencia no es pelear, sino seguir amando. En los días que siguieron a la masacre, el valle parecía una tumba abierta. No había cantos al amanecer, ni humo saliendo de las tiendas, ni risas de niños persiguiendo a los perros entre las piedras. Solo el rumor lejano del viento, que ahora soplaba como si arrastrara los suspiros de los que ya no estaban. Los sobrevivientes se movían con lentitud, como sombras. Cada uno a su manera, intentaba entender cómo seguir caminando con tanta ausencia entre los huesos. La tierra seguía ahí, firme bajo los pies, pero había cambiado. No en su forma, sino en su alma. Algo sagrado había sido violado, y eso no se repara con el tiempo, se honra con memoria. Naine, desde la colina del este, observaba en silencio. Cada mañana bajaba antes que los demás para recoger trozos de madera no quemada, fragmentos de lo que había sido el campamento. Reunía plumas que el fuego no alcanzó, conchas rotas, cuentas de collar desperdigadas por la tierra. Todo lo guardaba en un pequeño saco de piel que ella misma había cosido. No decía por qué lo hacía, pero los mayores comprendieron que estaba construyendo algo. No con piedras, sino con símbolos. Con huellas.
como si quisiera recuperar cada parte del alma rota del pueblo, una a una. Los ancianos comenzaron a hablar de abandonar el valle. Decían que era un lugar maldito, que quedarse era como vivir dentro de una herida abierta. Pero otros no querían irse. Allí estaban enterrados sus hijos, sus abuelos, sus canciones. ¿Cómo marcharse sin llevarse consigo el espíritu de los que no volverían? Naine no opinaba en los consejos. No se creía con derecho a decidir el destino de nadie. Pero sí tenía claro cuál era el suyo. No se movería. Aunque todos partieran, aunque el valle se convirtiera en polvo y hueso, ella se quedaría. Porque allí, bajo aquella tierra herida, aún vivía la historia de Tawa. Y mientras esa historia siguiera latiendo, ella también lo haría. Una noche, el chamán, que había perdido a 2 hijos en el ataque, se le acercó. No con palabras, sino con un gesto simple, dejó frente a ella una pequeña piedra azulada, símbolo del conocimiento antiguo. Era un acto de respeto, de reconocimiento. Como si le dijera sin decirlo, tu memoria es más fuerte que mi sabiduría. Naine aceptó la piedra con humildad, la colocó junto a la blanca en su pequeño altar de objetos sagrados y se sentó junto al fuego apagado. No lo encendió. Solo se quedó allí, escuchando las brasas del pasado. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar en el ánimo de los pocos que quedaban. La presencia silenciosa de Naine, su constancia, su manera de recoger lo quebrado sin quejarse, fue como una llama discreta en medio de la noche. No pedía nada, pero ofrecía ejemplo. No pronunciaba discursos, pero su presencia inspiraba fuerza. Los niños, al verla, comenzaron a dejarle pequeñas cosas, una piedra con forma curiosa, un hueso pintado, una pluma. Los mayores, poco a poco, volvieron a trazar con carbón los símbolos de protección en las rocas. El chamán reconstruyó su tambor, aunque ya no sonara igual. No era un renacimiento, no aún, pero sí era una decisión compartida, permanecer. Resistir no desde la guerra, sino desde la raíz. Una mañana, Naine subió a la colina con el saco de objetos sagrados. Pasó todo el día sola, sin bajar ni comer. Cuando el sol se escondió, los demás subieron también. Querían ver qué hacía, por qué pasaba tantas horas en ese lugar. Y lo que encontraron les hizo guardar silencio. Con piedras, ramas, huesos tallados y cuentas de colores, había construido un pequeño círculo ritual. En el centro, un montículo cubierto de plumas y ceniza. No era una tumba, ni un templo. Era un altar del alma. Un lugar donde cada objeto representaba a alguien, a algo que se había perdido, pero que aún debía ser recordado. Allí estaban los nombres que ya no se podían pronunciar. Las canciones que nunca más se cantarían. Y, en lo más alto del altar, la piedra blanca de Tawa. Nadie osó tocar nada. Nadie preguntó por qué. Solo se sentaron a su alrededor, uno por uno, y pasaron la noche en silencio. No para planear una venganza. No para hacer un nuevo pacto. Solo para recordar. Y en ese recordar, comenzaron a sanar. No con rapidez. No del todo. Pero sí con la certeza de que, mientras una sola alma conserve el hilo de la historia, esa historia nunca morirá del todo. Algunos meses después, los primeros brotes comenzaron a asomar entre las cenizas. La tierra, que había sufrido como ellos, les ofrecía su modo de consolar, una flor salvaje aquí, una rama nueva allá. El viento volvió a traer aromas de antes. Y aunque las risas seguían siendo pocas, eran más sinceras. Se compartía lo poco que había, y se agradecía el fuego aunque fuera pequeño. Porque todo, ahora, tenía un valor distinto. Lo que antes parecía cotidiano, se volvió sagrado. El agua, la palabra, el pan. Naine comenzó a hablar con más frecuencia, pero nunca para contar lo que había visto aquel día del ataque.
Eso se lo guardaba para ella, como un secreto que solo el viento conocía. Sin embargo, empezó a enseñar a los más pequeños a cuidar las plantas, a escuchar a los animales, a distinguir el paso de las estaciones. A cada uno le hablaba del valor de la vida, pero también de la dignidad de la muerte. Les contaba quién había sido Tawá, no como un héroe de cuentos, sino como un hombre real que había amado en silencio y dado todo sin esperar gloria. Les decía que el mundo no siempre recompensa lo justo, pero que eso no debe cambiar quienes somos. Así, el legado del guerrero que se entregó por amor, aunque no fue reconocido por sus enemigos, encontró su eco más profundo en la memoria viva de una niña sin nombre, que aprendió a llamarse a sí misma hija de la resistencia. Porque incluso cuando el sacrificio no basta para cambiar el destino, puede encender una llama que lo ilumine para quienes vengan después. Y esa llama, en el corazón de Naine, ardía sin hacer ruido. Pero ardía. Con el paso de las estaciones, la vida en el valle no volvió a ser lo que había sido, pero tampoco quedó congelada en el dolor. Lo que antes era una comunidad ruidosa y alegre, se convirtió en un refugio silencioso, lleno de pequeños actos de reconstrucción. Las tiendas nuevas no eran grandes ni vistosas, pero estaban hechas con cuidado. Las manos que las tejían sabían que cada nudo era un intento de decir, seguimos aquí. Los días eran sencillos, y las noches, más largas. Se hablaba poco, se cantaba menos, pero se escuchaba con más atención. Como si todos hubieran aprendido, a su manera, que el alma se expresa también en los gestos, en las pausas, en la forma en que se ofrece un cuenco de agua. Naine ya no era una niña. Aunque su cuerpo aún era pequeño, su manera de estar en el mundo tenía algo antiguo. Caminaba con paso firme, sin prisa. Su mirada no evitaba el dolor, pero tampoco se hundía en él. Había asumido un papel sin que nadie se lo pidiera. Se convirtió en la guardiana del altar, en la memoria viva de los que no volvieron. Cada tanto, subía sola a la colina, arreglaba el círculo de objetos sagrados y hablaba en voz baja. No eran oraciones, ni pedidos. Eran recuerdos que ofrecía al viento, como quien confía que alguien, en algún lugar, sabrá recibirlos. El altar se había convertido en un lugar de encuentro silencioso. No se hacían ceremonias allí. Nadie lo dirigía. Pero cuando el dolor se hacía demasiado grande, o cuando una decisión difícil se avecinaba, muchos subían hasta ese espacio de memoria. No para encontrar respuestas, sino para recordar de dónde venían. Porque, como decía el anciano chamán, el único que aún conservaba el canto de la creación, quien olvida sus raíces, camina sin sombra. Y Naine, sin decirlo, era la sombra de Tawá en la tierra. No por llevar su sangre, sino por llevar su fuego. En una ocasión, llegaron viajeros desde el norte. Eran de otra tribu, una que también había sufrido pérdidas. Buscaban refugio, un lugar donde poder vivir sin miedo. Los recibieron con cautela, pero sin hostilidad. Nadie en el valle tenía fuerzas para más conflictos. Naine fue quien les habló primero. Les ofreció agua y les mostró el altar. Les contó la historia de Tawá sin adornos, sin exageraciones. Dijo solo lo necesario, pero lo dijo con una verdad que conmovió incluso al más endurecido de los visitantes. Algunos lloraron en silencio. Otros se quedaron mirando al suelo. Y cuando se marcharon, dejaron una pequeña piedra pintada con símbolos del norte, como forma de respeto. Así, el altar comenzó a crecer, no en tamaño, sino en significado. Se convirtió en un lugar de paso para aquellos que buscaban consuelo. Guerreros cansados, madres solas, niños que no sabían a quién pertenecer, todos dejaban algo, un trozo de cuero, una pluma, una palabra. Y Naine recogía cada objeto con la misma delicadeza con la que se recoge un pajarito herido. No los guardaba para ella. Los colocaba en el altar, en los huecos que el tiempo dejaba libres, como quien arma un rompecabezas sagrado.
El altar no era un santuario, era un testigo. Con el tiempo, llegaron noticias de otras tierras. Decían que el enemigo seguía avanzando, pero también empezaba a encontrar resistencia. No con lanzas, sino con palabras. Algunas tribus habían aprendido a hablar su idioma y usaban su lengua para recordarles que también eran humanos. Los más sabios decían que la verdadera fuerza no estaba en la violencia, sino en la historia. Porque un pueblo que sabe quién es, no puede ser borrado fácilmente. Y así, poco a poco, el relato de Tawá comenzó a pasar de boca en boca. No como una leyenda, sino como una verdad. La verdad de un hombre que eligió morir para dar esperanza, aunque la esperanza tardara en germinar. Naine, sin saberlo, se convirtió en el faro de esa memoria. Su sola presencia era una prueba de que lo que se había intentado destruir no había sido destruido del todo. Algunos decían que llevaba el espíritu de Tawá en los ojos. Otros, que su voz tenía la cadencia de su paso. Pero ella no reclamaba nada de eso. Se limitaba a estar, a vivir con honestidad, a enseñar a los más pequeños a mirar las estrellas como lo hacía él, no para adivinar el futuro, sino para recordar de dónde venimos. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de cobre, Naine encontró a un niño sentado frente al altar. Lloraba en silencio, apretando contra el pecho una pequeña piedra lisa. Ella se acercó sin decir nada y se sentó a su lado. El niño no le explicó su tristeza, pero ella no necesitaba entenderlo todo. Le ofreció una pluma de su bolsa y le mostró cómo colocar la piedra dentro del círculo. El niño asintió, y luego se quedaron los dos, viendo cómo la luz del atardecer se posaba sobre los objetos del altar, dándoles una belleza suave, casi invisible. En ese momento, Naine comprendió que el legado de Tawá ya no era solo suyo. Había pasado a las manos de todos los que necesitaban recordar que el amor, cuando es verdadero, nunca muere del todo. Porque aunque los enemigos destruyan las casas, arranquen los nombres de la tierra y hagan arder las memorias, siempre quedará alguien que recuerde. Y mientras haya alguien que recuerde con el corazón, el espíritu de los justos seguirá caminando entre nosotros. Quizá en forma de historia, de canción, de gesto humilde. O quizá en los ojos de una niña que un día fue salvada, y que ahora, sin buscarlo, salvaba a los demás. Así, el valle no fue olvidado. No por los que lo conocieron, ni por los que llegaron después. Porque cada piedra, cada raíz, cada susurro del viento llevaba un eco. El eco de un hombre que no pidió gloria, pero dejó una huella más profunda que la de cualquier guerra. Y cada vez que alguien subía a la colina, y tocaba con respeto uno de los objetos del altar, era como si Tawá volviera a respirar, por un instante, en medio del silencio. Pasaron los años como pasan en la tierra de los antiguos, con lentitud, con estaciones bien marcadas, con silencios que dicen más que los hombres. El valle volvió a cubrirse de vegetación. No tan abundante como antes, pero suficiente para alimentar a los que quedaban. Se plantaron nuevos árboles, se criaron niños que no conocieron la guerra, y las historias comenzaron a contarse de nuevo, no con la urgencia del dolor, sino con el sosiego de quien comprende. Entre esas historias, la de Tawá se convirtió en raíz, estaba en los cantos de cuna, en las ceremonias de paso, en las marcas talladas sobre la roca. Y siempre, siempre, en la voz de Naine. Ella había crecido sin saber con certeza quién era su madre, de qué lugar venía, o por qué el río la había traído aquella vez. Pero gracias a Tawá, encontró un nombre, un propósito y una pertenencia. Ahora era una mujer, y no una cualquiera, era la que custodiaba el recuerdo. La que enseñaba a los jóvenes a escuchar la tierra antes de pisarla. A no olvidar el nombre de los que partieron. A vivir con dignidad, incluso cuando el mundo se olvida de ser justo. Los niños la llamaban la que sabe sin preguntar, y los mayores la miraban con respeto. No por autoridad impuesta,
sino por esa clase de sabiduría que se transmite con el ejemplo. Una mañana de otoño, mientras recogía hierbas medicinales en el borde del bosque, Naine encontró una huella. No era de animal. Era un pie humano, desnudo, con el talón ligeramente hundido en el barro húmedo. Lo extraño era que no había más huellas alrededor, como si ese pie hubiera tocado la tierra una sola vez y luego desaparecido. Ella se agachó, la observó, y algo dentro de su pecho se estremeció. No dijo nada a nadie. Pero por la noche, subió a la colina del altar y se sentó junto al círculo de piedras. Allí, con el viento frío rozándole las mejillas, recordó la única vez que vio a Tawa después de su partida, en aquel sueño sin palabras, donde la miraba desde lo alto, con los ojos llenos de tristeza y amor. La huella, pensó, era una señal. No del regreso, no de la carne, sino del espíritu. A veces, los que han partido encuentran formas de caminar con nosotros. No se trata de fantasmas ni de supersticiones, sino de presencias. De esas sensaciones que hacen que uno se detenga en seco y sienta, sin razón aparente, que no está solo. Eso había sentido Naine al ver la huella, compañía. Y por eso, a la mañana siguiente, comenzó a hacer algo nuevo. Por primera vez desde la masacre, caminó hacia el antiguo sendero que llevaba al Cañón del Este, el mismo por donde Tawa había partido aquella última vez. El camino estaba cubierto de maleza, como si la tierra hubiera querido cerrar esa herida. Pero Naine no lo abrió con violencia. Avanzó paso a paso, cortando solo lo necesario, respetando cada rama, cada espina. El trayecto le tomó 3 días. No por la distancia, sino por la reverencia. Al llegar al borde del cañón, no encontró restos. Ninguna señal del encuentro. Pero el silencio allí era distinto. Más profundo, más denso. Se sentó y dejó que el aire le hablara. No escuchó palabras, pero sí una certeza: ese era el lugar. No donde terminó la vida de Tawa, sino donde comenzó su leyenda. Volvió al valle con calma. Trajo consigo piedras del cañón, ramas delgadas que crujían como susurros, y un puñado de tierra roja. Con esos elementos, construyó un segundo altar, más pequeño, junto al primero. No era para el dolor. Era para la transformación. Lo llamó el umbral. Allí colocó los objetos no como testigos de muerte, sino como símbolos de tránsito. Porque entendía que Tawa no había muerto para desaparecer, sino para sembrarse en otros. En ella. En los niños. En cada uno que aún caminaba con los pies descalzos sobre la tierra. Pronto, el pueblo entendió el gesto. Comenzaron a llevar al umbral sus propios cambios. Un mechón de pelo cuando alguien se cortaba por primera vez. Un diente de leche. Un trozo de ropa vieja cuando nacía un hermano. El altar del umbral se volvió un sitio de renovación, de renacimiento. Y Naine se convirtió, sin buscarlo, en puente entre lo que fue y lo que podía ser. Un día, llegó al valle una anciana extranjera. Viajaba sola, con un bastón tallado y una manta raída. Dijo que venía del sur, que había oído hablar de un lugar donde el dolor se convierte en memoria viva. Cuando vio el altar y el umbral, se arrodilló sin pedir permiso. Lloró sin vergüenza. Luego le contó a Naine que su pueblo también había sido arrasado, que no quedaban muchos, y que por años caminó buscando un sitio donde enterrar la pena sin olvidarla. Naine le ofreció un cuenco de agua, una piedra plana y un lugar en el círculo. La anciana, sin saberlo, se convirtió en parte de la historia. Así, el valle que una vez fue reducido a cenizas, se volvió un faro invisible. No era un santuario para peregrinos. No tenía templos ni murallas. Pero quienes llegaban allí se quedaban con algo nuevo, la certeza de que el dolor no debe ocultarse, y que la memoria, cuando se honra con amor, puede curar heridas que ni el tiempo se atreve a tocar.
Y todo comenzó con una decisión. La de un hombre que eligió dar su vida para que otros tuvieran una oportunidad, aunque no supiera si esa oportunidad sería aprovechada. Y la de una niña que decidió, en medio del caos, recoger los pedazos de su mundo y sostenerlos con ternura. Porque hay pasos que no se borran, aunque la lluvia los golpee. Y hay almas que no se van, aunque el cuerpo caiga. En ese valle, los dos seguían caminando. Uno en la tierra, el otro en el corazón de todos los que aún sabían escuchar. El tiempo, en la tierra de los ancianos, no se mide por calendarios ni relojes. Se mide en ciclos, en la forma en que los árboles florecen y dejan caer sus hojas, en los cuerpos que envejecen y en los niños que comienzan a hacer preguntas. Así pasaban los años en el valle de Tawa, no con velocidad, sino con profundidad. Cada día era una capa más en la historia viva que Naine y los suyos tejían con paciencia. Lo que fue ceniza, ahora era raíz. Lo que fue pérdida, se volvió sentido. Pero incluso en la paz, el recuerdo de lo que ocurrió aquella vez no se desvanecía. No como una herida, sino como una advertencia. No olvides quién eres, no olvides que defendiste. Naine se había convertido en una mujer sabia. Su voz era baja, pero su presencia llenaba el espacio como una brisa tibia que nadie ve pero todos sienten. A veces, cuando caminaba entre las tiendas, la gente detenía su tarea solo para verla pasar. No por idolatría, sino por respeto profundo. Había algo en ella que recordaba a la tierra, silenciosa, fértil, firme. Aunque había vivido cosas que podrían haberla endurecido, nunca perdió la ternura. Nunca dejó de mirar a los demás con esa compasión serena que Tawa le enseñó sin palabras. En sus ojos seguía habitando la niña que una vez fue salvada junto al río. Pero también vivía en ella la mujer que había aprendido que proteger la memoria de un pueblo puede ser más difícil que empuñar un arma. Los niños, sobre todo, la buscaban. No porque ella los llamara, sino porque les hablaba con el lenguaje que ellos entendían, el del asombro, la paciencia y la verdad. Les contaba historias antiguas, les enseñaba a reconocer huellas, a leer el cielo, a respetar la vida. Y, sin imponerlo, les hablaba de Tawa. No con adornos heroicos, sino con sencillez, él escuchaba más que hablaba, decía. Y siempre protegía antes de atacar. Para ellos, Tawa no era un personaje lejano. Era alguien real. Alguien que les había dejado el valle, el altar, la posibilidad de tener un futuro sin odio. Fue en uno de esos días tranquilos que llegaron 3 jinetes al campamento. Eran hombres de otra época. Llevaban uniforme, insignias, armas en la cintura. Decían representar un nuevo gobierno que ahora administraba aquellas tierras. Hablaron con palabras educadas, pero frías. Venían con una propuesta. Querían construir una ruta comercial que pasara por el valle. Ofrecían ayuda, suministros, incluso protección. A cambio, pedían el paso. Y con él, el silencio. Pedían no hablar más de lo que ocurrió, no mantener altares, no contar historias que fomentaran divisiones. Los ancianos se reunieron. Algunos, cansados, vieron en la oferta una posible comodidad. Otros, indignados, quisieron rechazarla con furia. Pero fue Naine quien pidió la palabra. Se puso de pie, con las manos vacías, sin tono de autoridad, pero con el corazón lleno de memoria. Ustedes pueden trazar rutas con sus mapas, dijo, pero este valle tiene sus propios caminos. Caminos que no se ven, pero que nuestros pies conocen desde hace generaciones. Pueden construir sobre nuestra tierra, pero no podrán tapar lo que aquí se sembró. Los jinetes se escucharon sin interrumpir. Uno de ellos, más joven, bajó la mirada. Los otros no respondieron. Partieron al día siguiente, sin hacer amenazas, pero dejando en el aire la sensación de que lo que no pudieron llevarse por la fuerza,
ahora intentaban comprar con promesas. El pueblo, sin embargo, ya no era el mismo de antes. Ya no era vulnerable al miedo ni a la desesperanza. Había aprendido a resistir no con espadas, sino con raíces. Y una raíz, cuando es profunda, no se arranca fácil. Esa noche, el fuego en el centro del campamento ardió más alto. No como celebración, sino como afirmación. Naine se sentó junto al altar y, por primera vez en mucho tiempo, cantó. Fue un canto bajo, sin palabras, una melodía que parecía venir de más atrás del tiempo. Los niños se sentaron a su alrededor. Las mujeres tejían en silencio. Los ancianos cerraban los ojos. Era el sonido de algo que no se rinde. El sonido de aquello que no pudieron arrebatar. Días después, los jinetes no volvieron. Y con el paso del tiempo, otros forasteros llegaron con diferentes intenciones, buscadores de sabiduría, personas heridas que habían oído hablar de un valle donde se honraba la memoria. Algunos traían libros, otros canciones, otros solo silencio. Todos dejaban algo en el altar del umbral. Y todos, sin excepción, se marchaban distintos. Como si al tocar la tierra del sacrificio, algo en su interior también se ofreciera, también se transformara. Una tarde, un niño del pueblo, de unos 9 inviernos, le preguntó a Naine si ella creía que Tawa sabía lo que iba a pasar. Sí, al entregarse, sospechaba que su gesto no detendría la masacre. Naine se quedó en silencio un buen rato. Luego, con voz baja, respondió, tal vez lo sabía, pero también sabía que, si nadie ofrecía amor en medio del odio, entonces la oscuridad ganaría del todo. Su gesto no evitó el dolor, pero nos recordó cómo vivir con dignidad, incluso en el abismo. El niño no preguntó más. Solo se acercó al altar y colocó una piedrecita blanca junto a las demás. Y así, el valle siguió creciendo. No hacia arriba, como las ciudades de fuera, sino hacia adentro. Cada historia contada era una raíz. Cada niño enseñado, una rama nueva. Cada memoria compartida, una flor que nacía entre las piedras. Porque eso fue lo que el enemigo no pudo arrebatar, el alma de un pueblo que eligió el recuerdo antes que el resentimiento. La memoria antes que la venganza. El amor antes que la rendición. Y mientras Naine respirara, mientras su voz siguiera compartiendo aquella historia, Tawa viviría. No como sombra, sino como semilla. El invierno llegó una vez más al valle, suave pero firme, como la visita de un viejo amigo que ya no necesita anunciarse. Las montañas se cubrieron de una neblina tenue, y el aire olía a leña, a recuerdos, a palabras no dichas. En aquel paisaje, entre la brisa y el humo, Naine comenzó a caminar más lento. No por debilidad, sino porque su alma necesitaba contemplar con más calma. Cada paso le recordaba algo, un rostro, una canción, una caricia que el tiempo no pudo borrar. Ella no temía envejecer. Sabía que la vida no se mide por los años que se cuentan, sino por los hilos invisibles que uno deja entrelazados en los corazones de otros. Había vivido lo suficiente para ver crecer a muchos de los niños que una vez se sentaron a su alrededor. Algunos se marcharon, llevándose consigo las enseñanzas del valle. Otros se quedaron, cuidando los altares, cuidando el fuego, cuidando la memoria. El lugar ya no era solo un refugio de supervivientes. Era una comunidad completa, tejida con afecto, con paciencia, con verdad. Y aunque a veces las penas regresaban, como ecos desde lo más profundo, ya no dolían igual. Porque el dolor compartido se vuelve más llevadero. Y el amor que se cuida en silencio, ese no desaparece nunca. Una mañana, Naine despertó más temprano que de costumbre. La nieve apenas cubría el suelo como un manto ligero, y el cielo tenía ese tono azul pálido que aparece justo antes del amanecer. Se envolvió en su manto de lana y salió del refugio sin hacer ruido. Caminó,
como tantas otras veces, hacia la colina del este. Sus pasos eran lentos pero decididos. En una mano llevaba la piedra blanca de Tawa, y en la otra, un pequeño cuenco con ceniza. Sabía que no necesitaba decirle nada a nadie. Su corazón le indicaba que era el momento. No de partir, sino de dejar lista la tierra para lo que vendría después. Al llegar al altar, se detuvo. El viento era frío, pero no cruel. La esperaba, como si reconociera en ella a una vieja amiga. Con un gesto sereno, Naine colocó la piedra blanca en el centro del círculo, justo donde años atrás la había puesto por primera vez. Luego esparció la ceniza con cuidado, formando un símbolo que sólo los ancianos sabían leer, el ciclo cumplido. Después, se sentó sobre la roca más cercana y cerró los ojos. No para dormir, sino para escuchar. Porque, en ese silencio profundo, volvió a oírlo. Era un trueno lejano, no en el cielo, sino en su alma. Un estruendo suave, como el eco de una voz que no se ha ido. Y en ese trueno, vio a Tawa. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Estaba de pie, como en aquel sueño de niña, con los colores de guerra pintados en el rostro, pero esta vez sin tristeza. La miraba con orgullo. No porque ella hubiera hecho algo grandioso, sino porque había permanecido. Porque había cuidado lo invisible. Porque había sido fiel. Nadie supo cuánto tiempo estuvo allí. Cuando los jóvenes la encontraron, al caer la tarde, seguía sentada, serena, con una expresión de paz tan profunda que algunos creyeron que dormía. En sus manos aún sostenía el cuenco vacío, y a su lado, la piedra blanca brillaba con un fulgor tenue, como si aún guardara algo de calor. No hubo llanto inmediato. Solo un silencio grande, respetuoso, que cubrió el valle entero. Porque todos sabían que no era una pérdida, era una transformación. La guardiana del recuerdo había cruzado el umbral, y ahora su voz viviría en otras voces. El pueblo no la enterró lejos. Su cuerpo fue colocado en el mismo lugar donde ella había contado tantas historias, junto al altar, entre los objetos sagrados. No levantaron una gran piedra, ni hicieron monumentos. Solo colocaron una pequeña espiral de ramas secas, tejida por los niños, y una pluma de águila en lo alto. Y cuando el viento sopló fuerte esa noche, no llevó tristeza, sino gratitud. Como si la tierra entera agradeciera a Naine por haber sido puente, por haber sido raíz. Desde entonces, cada generación que nació en el valle aprendió su nombre. Pero no como el de una figura distante o inalcanzable, sino como el de una madre silenciosa que enseñó con gestos. El altar del umbral se mantuvo vivo, creciendo con las historias de los que llegaban y los que partían. Y entre sus piedras, junto a la ceniza del tiempo, siempre quedaba un espacio para una piedra blanca. Porque nadie olvidaba que todo comenzó con un gesto de amor y una niña que supo guardar el eco de un trueno. Y así, bajo ese cielo que una vez presenció la tragedia, en esa tierra que absorbió lágrimas y promesas, el espíritu de Tawa y Naine sigue presente. No como un cuento, no como una leyenda que se repite por costumbre, sino como una verdad que respira, que enseña, que guía. Porque, cuando todo parece perdido, basta con que una sola alma recuerde, para que la esperanza vuelva a caminar. Y ahora tú, que has llegado hasta aquí, también formas parte de esa memoria. Porque has escuchado con el corazón. Porque has acompañado con respeto. Porque ahora conoces la historia de un guerrero que dio su vida por un pueblo, y de una niña que le dio sentido a su sacrificio. Puede que no los veas, pero si cierras los ojos esta noche, y el viento sopla con fuerza, quizás escuches algo más que el aire. Quizás escuches la última huella del trueno. Y así termina esta historia, no con una victoria estruendosa, ni con una estatua erigida en piedra, sino con algo mucho más duradero, una huella en el alma. La de Tawa,
el guerrero que entregó su vida sin esperar nada a cambio. La de Naine, la niña que supo convertir el dolor en raíz, el recuerdo en esperanza y el amor en legado. En sus pasos, en su silencio compartido, descubrimos que hay gestos que no necesitan ser comprendidos por el mundo, porque están destinados a tocar lo más profundo de quienes saben mirar con el corazón. Si esta historia ha despertado algo en ti, si sentiste compasión, tristeza, ternura o una verdad que no sabías que llevabas dentro, te invito a compartirlo en los comentarios. Cada palabra tuya es un eco que sigue dándole vida a estas leyendas. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, si tú también crees que hay historias que merecen ser contadas no para entretener, sino para sanar. Aquí te esperamos, siempre, con el fuego encendido y el alma abierta.